El salvaje oeste americano no fue solo una tierra de oportunidades, pioneros y aventuras. Fue también una tierra regida por la violencia, la venganza, la codicia y el silencio. En las décadas que abarcan desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, el vasto territorio al oeste del Mississippi era una frontera sin ley, habitada por hombres armados, buscadores de oro, cazadores de fortuna y asesinos que se escondían tras identidades falsas y largas distancias. Las ciudades crecían rápido, los jueces eran escasos, los alguaciles a menudo corruptos o superados. En ese vacío legal, los crímenes prosperaron. Algunos fueron resueltos con rapidez y justicia, a punta de revólver. Otros, nunca. Muchos asesinatos fueron enterrados bajo la arena, el polvo y las cicatrices del desierto. Muchos cuerpos jamás fueron hallados, y los culpables, cuando existía siquiera un sospechoso, desaparecían como humo en la inmensidad de la llanura. Pero incluso en ese caos, hubo crímenes que destacaron por su brutalidad, su misterio o su resonancia en el imaginario colectivo. Crímenes donde lo sobrenatural parecía rozar los bordes de la historia, donde pueblos enteros callaron, donde los forasteros eran sepultados por razones que nadie se atrevía a nombrar. Este relato reúne 5 historias reales, documentadas o registradas en diarios, reportes de alguaciles, cartas y testimonios. Algunas han sido reconstruidas con detalle, otras se desdibujan entre la verdad y la leyenda, pero todas tienen algo en común. Son crímenes verdaderos, ocurridos en el corazón oscuro del oeste, y en todas el misterio persiste. Caso 1. La masacre del Rancho Bender. Kansas, 1872. El camino de los desaparecidos. El sudeste de Kansas en los años 70 del siglo XIX no era diferente de otras regiones del oeste en expansión. Los campos se abrían al paso de las carretas, las ciudades crecían en torno a líneas ferroviarias aún en construcción, y las familias buscaban establecerse en tierras baratas ofrecidas por el gobierno. Entre ellas, llegó en 1871 una familia de inmigrantes alemanes que se asentó en un tramo solitario de la ruta Osage Trail, los Bender. Nadie podía prever lo que ocultaba esa pequeña casa de madera con una tienda de víveres y un cartel que decía «Posada». Lo que parecía un hogar austero escondía, literalmente, una trampa mortal. Los Bender, una familia normal. ¿O no? John Bender, su esposa Elvira, su hijo John Jr. y su hija Kate vivían en una pequeña cabaña dividida por una cortina que separaba la tienda del espacio privado. Los viajeros eran bienvenidos con sopa caliente, pan fresco y una sonrisa. Kate, en particular, era conocida por su belleza, su forma coqueta de hablar y su interés en el espiritismo. Incluso ofrecía sesiones para contactar con los muertos. Algunos la veían como una curandera, otros como una bruja. Pero desde que los Bender se establecieron, comenzaron a desaparecer personas en el área. Hombres solos, en su mayoría, que viajaban hacia el oeste y no volvían a ser vistos. Los desaparecidos eran vagamente conectados, si es que alguien los recordaba. Un comerciante, un herrero, un médico. Fue la desaparición del doctor William York en 1873 lo que encendió las alarmas. York tenía amigos influyentes, incluyendo un hermano senador. La búsqueda fue implacable y muchas puertas fueron golpeadas, incluyendo la de los Bender. Aseguraron que no sabían nada. Pocos días después, huyeron. Los vecinos, extrañados por el abandono repentino, entraron en la cabaña.
Detrás de la cortina, el hedor era insoportable. Debajo del suelo, bajo una trampilla cubierta con sangre seca, hallaron una fosa. No era una, sino varias. Los cuerpos estaban brutalmente golpeados en la cabeza. A uno le habían cortado la garganta de oreja a oreja. Otro tenía la cara completamente destrozada, pero conservaba un reloj de bolsillo grabado con sus iniciales. W. Ikemen, William York. Más excavaciones en el huerto revelaron otros cuerpos, al menos una docena. Algunos nunca fueron identificados. El patrón era el mismo. Los hombres eran sentados en una silla con respaldo contra la cortina. Mientras comían, alguien desde atrás, se presume Kate o Elvira, los golpeaba con un mazo. Luego les cortaban el cuello, se robaban sus pertenencias, sus caballos, y los enterraban. Todo con precisión espeluznante. La noticia se propagó como fuego salvaje. Los Bender se convirtieron en los primeros asesinos seriales conocidos del país, pero ya habían desaparecido. Se creía que habían tomado diferentes caminos. Algunos dijeron ver a Kate en Texas, otros aseguraban que Elvira fue asesinada por una turba, pero nunca hubo confirmación oficial. Se emitieron recompensas. Se detuvo a sospechosos. Ninguno coincidía. Nunca más se supo de ellos con certeza. Los Bender se disolvieron en la historia como un mal sueño, dejando solo cadáveres y silencio. ¿Verdad o exageración? Muchos elementos del caso parecen casi teatrales. ¿Una familia completa de asesinos? ¿Una posada como carnicería humana? Pero los cuerpos existieron. Las autopsias, rudimentarias, fueron reportadas por el sheriff. El caso fue cubierto en la prensa nacional. Incluso hay documentos legales firmados por el senador York. La familia Bender fue real, sus crímenes también. Lo que nunca se supo es quién, exactamente, hizo qué, ni qué fue de ellos. A día de hoy, el lugar del rancho Bender sigue vacío. No hay cabaña, solo un campo árido y una pequeña placa oxidada. Pero los viajeros aún dicen que el viento allí suena distinto, como si murmurara, como si supiera lo que pasó. Caso 2. El misterio de Black Jack Ketchum. No se metan con el tren equivocado. El 16 de agosto de 1901, cientos de personas se congregaron en la prisión de Clayton, Nuevo México, con una mezcla grotesca de morbo, justicia y espectáculo. Ese día, Tom Black Jack Ketchum, el infame forajido del oeste, sería ejecutado. Lo que no sabían es que presenciarían una de las ejecuciones más horribles y accidentadas de la historia de Estados Unidos. Black Jack no solo era un bandido, era una leyenda viva, un enigma, un símbolo del fin de una era donde el crimen cabalgaba libre. Su muerte marcó más que el fin de una vida. Marcó la clausura brutal de un estilo de vida fuera de la ley. Pero ¿quién era este hombre cuya cabeza literalmente rodó en la horca? ¿Qué crímenes cometió? ¿Y por qué su ejecución dejó más preguntas que respuestas? Thomas Edward Ketchum nació en Texas en 1863. Poco se sabe de sus primeros años, pero lo que es seguro es que la vida del joven Tom se vio rápidamente atraída por el crimen, especialmente después de la muerte de su madre. Junto a su hermano Sam, comenzó con pequeños robos de ganado y atracos a diligencias. La frontera estaba en constante movimiento y los alguaciles eran escasos. En ese clima, ser forajido era tanto una decisión como una necesidad. Pero Tom no era un ladrón común. Tenía un carisma salvaje, una actitud fría y calculadora que pronto lo colocó al mando de una pandilla. Adoptó el apodo de Black Jack, aunque otros historiadores creen
que el apodo pertenecía originalmente a otro criminal y que Tom simplemente lo heredó o lo robó, como todo lo demás. A finales de los años 1890, la pandilla de Blackjack Ketchum comenzó a centrar su atención en un objetivo más grande: los trenes. En particular, los del ferrocarril Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, que transportaban dinero, mercancía, armas y, en ocasiones, oro. Los atracos eran rápidos, organizados y a menudo sangrientos. Los guardias armados que protegían los vagones eran asesinados sin remordimientos. En una ocasión, uno de sus compañeros disparó a quemarropa a un jefe de tren que se negó a entregar las llaves del vagón fuerte. A partir de entonces, el nombre de Ketchum se volvió sinónimo de terror en el suroeste. No todos los golpes salieron bien. Durante un atraco mal planeado, en 1899, su hermano Sam recibió un disparo mortal en un intercambio de fuego. Sam murió días después y el grupo comenzó a fragmentarse. Algunos huyeron, otros murieron. Pero Tom no se detuvo, quizás impulsado por la rabia o por una necesidad enfermiza de cerrar lo que su hermano había empezado. El 12 de agosto de 1899, Blackjack decidió asaltar nuevamente el tren que pasa por Folsom, Nuevo México, a pesar de que lo había hecho ya antes con su banda. Esta vez lo haría solo. Fue una decisión desesperada, absurda y, como demostró la historia, fatal. Subió al tren de noche, pistola en mano, y exigió detenerse. Pero el personal ya estaba preparado. Habían reforzado la vigilancia y esta vez el forajido estaba solo. Durante el enfrentamiento, Blackjack fue gravemente herido en el brazo derecho por una escopeta disparada por un guardia. Cayó del tren, malherido, y fue capturado días después en un rancho cercano, mientras intentaba alimentarse con una sola mano. Su captura no fue celebrada con balas, sino con aplausos. El legendario forajido estaba en manos de la justicia. El problema vino después. Ketchum fue acusado de intento de asalto a tren, pero ese delito nunca había sido juzgado como crimen capital, es decir, con pena de muerte, en Nuevo México. La ley territorial era ambigua, y muchos creen que los fiscales, ansiosos por venganza y presión popular, forzaron una interpretación extrema. A pesar de los argumentos de su defensa, el juez ordenó su ejecución por horca. Ketchum, que ya había perdido su brazo por una infección tras el disparo, solo pidió una cosa: morir rápido. «Solo quiero que lo hagan bien», dijo. Irónicamente, no lo hicieron. El 26 de abril de 1901, a las 1 de la tarde, se erigió una horca en el patio de la cárcel de Clayton. Cientos de espectadores se apiñaron para ver la caída de un ídolo criminal. Los verdugos, sin experiencia, calcularon mal el peso de Ketchum y el largo de la cuerda. Cuando cayó, la fuerza fue tan violenta que decapitó por completo a Blackjack Ketchum. Su cabeza rodó por el suelo entre gritos y risas nerviosas. El verdugo huyó del lugar. Algunos testigos se desmayaron. Otros intentaron recoger mechones de su cabello o trozos de la soga como recuerdos. Las fotografías del cadáver sin cabeza aún existen y son una de las pocas imágenes tan gráficas del oeste. Su ejecución fue tan espantosa que las autoridades cambiaron la ley poco después. Jamás volvería a aplicarse la pena de muerte por asalto a tren. Pero aquí es donde lo real se disuelve con lo inexplicable. Testigos afirman que en la hora previa a su ejecución,
Ketchum se mostró sereno, incluso sonriente. Se despidió con frases como «Nos veremos pronto» o «Mi historia no termina aquí». Algunos juraron que vieron su cuerpo moverse después de decapitado. Otros aseguraron haberlo visto cabalgar por las colinas de Nuevo México días después de muerto. Hay quienes afirman que Ketchum no murió en la horca, sino que fue sustituido por otro condenado. El cuerpo estaba cubierto por una capucha negra y nadie vio su rostro final, y que el verdadero Black Jack escapó hacia México con una fortuna oculta. Otros creen que su espíritu maldito sigue recorriendo las vías del tren en noches sin luna. Trabajadores ferroviarios han reportado escuchar disparos, silbidos, incluso ver una figura de sombrero negro a lo lejos, siempre cerca de las líneas donde ocurrió su último golpe. Black Jack Ketchum fue enterrado en el cementerio de Clayton, bajo una lápida sencilla que aún se puede visitar. Dice simplemente Tom Ketchum, ejecutado en 1901. Pero en las tabernas de Nuevo México, algunos ancianos aún susurran su nombre con respeto temeroso. Dicen que no se debe mencionar su apodo después de la medianoche, que hacerlo puede invocar su presencia. Sea cierto o no, su historia sigue viva. Porque el crimen en el oeste no siempre moría con la soga. A veces solo cambiaba de rostro o volvía en la noche. Capítulo 3. El tren fantasma de Apache Pass y el oro maldito de la Unión del Sur. Arizona, 1889. Un convoy sin rieles y una desaparición sin pistas. En lo profundo del desierto de Arizona, cerca del paso conocido como Apache Pass, hay un tramo de tierra que parece suspender el tiempo. No hay estaciones cercanas ni ciudades grandes, solo viento, arena y silencio. Pero en noches muy específicas, dicen algunos, se escucha el silbido de un tren que nunca llega, el traqueteo de vagones invisibles, el rechinar metálico de rieles que no están. Y con él, una sensación pesada, como si algo terrible hubiera ocurrido, y aún estuviera ocurriendo. Detrás de esa leyenda local se esconde una historia verídica, registrada en archivos ferroviarios, reportes militares y cartas privadas. Una historia de un cargamento de oro que desapareció sin dejar rastro, de un tren que oficialmente nunca existió, y de un grupo de hombres cuyo destino fue borrado del mapa y de los registros oficiales. Esta es la historia del tren perdido del sur confederado, del oro maldito de la Unión y de la desaparición más desconcertante de la historia ferroviaria del salvaje oeste. Aunque la Guerra Civil estadounidense había terminado oficialmente en 1865, muchas heridas seguían abiertas décadas después. El sur, derrotado y arruinado, estaba lleno de resentimiento, y al oeste, en los vastos territorios aún no organizados, los antiguos soldados del sur encontraron refugio y, en algunos casos, oportunidad para vengarse. Entre ellos circulaban rumores persistentes que el gobierno federal estaba transportando lingotes de oro desde fuertes de Texas hasta bancos de California, como parte de una operación secreta para reforzar la moneda tras la guerra. No había rutas oficiales registradas, pero se decía que los traslados se hacían por tren en convoys discretos bajo vigilancia militar. Los rumores hablaban de millones de dólares. Y donde hay oro y silencio, pronto llega la sangre. El 17 de octubre de 1889
Según los archivos hallados décadas después, en el Archivo Nacional de Washington, D.C., un pequeño convoy ferroviario salió desde el Fuerte Davis, Texas, con destino a Los Ángeles, California. Constaba de solo 3 vagones, uno para tropas, uno de carga general y uno especial, cerrado, marcado con una insignia dorada y custodiado por soldados del 4º Regimiento de Caballería. Lo último que se supo fue que pasó por San Simon, Arizona, un pequeño asentamiento comercial cercano a la frontera. El jefe de estación registró la parada del convoy a las 2:15 de la mañana, aunque no se reportó contacto con los tripulantes. Pasaron sin hablar, ni un saludo, ni una señal. Solo pasaron, escribió en su bitácora. Después de eso, nada. No llegó a Tucson, no fue visto en ninguna otra parada, no se encontraron rieles dañados, ni vagones volcados, ni supervivientes, solo vacío. Días después, ante la presión de los altos mandos, una operación militar fue desplegada en el desierto de Arizona. Se enviaron rastreadores, exploradores, unidades armadas. Peinaron millas de tierra buscando huellas, ruedas, restos de carbón, lo que fuera. Nada. Ni rieles forzados, ni madera, ni sangre, ni una sola bala. La única pista fue una marca de herradura cerca del Paso Apache, junto a restos de fogatas recientes, y 2 botones metálicos que luego se identificaron como parte del uniforme militar reglamentario del Ejército Federal. El ejército cerró la investigación semanas después. La desaparición fue clasificada como pérdida por error de ruta y posible ataque apache, aunque no hubo registros de hostilidades en esa región ese mes. Años después, los descendientes de los soldados recibieron cartas que decían que sus familiares habían muerto en cumplimiento del deber, sin más explicación. Pero los rumores no murieron. Un año después, un cazador de coyotes llamado Cliff Redman, veterano de la guerra y ermitaño por vocación, aseguró haber encontrado, en una zona rocosa del Paso Apache, restos de un vagón parcialmente enterrado bajo una avalancha de piedras. Dijo haber visto madera carbonizada, clavos y un cajón roto con una inscripción extraña: USGOPT. Property, Gold Reserve. Intentó regresar con refuerzos unos días después, pero no logró encontrar el sitio otra vez. Como si el desierto se lo hubiera tragado, diría más tarde. Fue considerado un viejo loco, hasta que otros comenzaron a reportar lo mismo. Pastores, contrabandistas, incluso un joven periodista llamado Elias Moore, que escribió en 1893. En medio de una duna, vi los rieles terminar abruptamente, como si algo los hubiera arrancado, y a lo lejos escuché un silbido, sin fuente. Moore murió ese mismo año, supuestamente por una mordedura de serpiente. Pero en sus notas privadas, halladas años después, escribió una frase perturbadora: «El tren aún pasa, pero no por este mundo». En 1907, durante una remodelación en una vieja casa de adobe abandonada cerca de Bowie, Arizona, se encontró una caja de metal oxidada. Dentro estaba un cuaderno enmohecido, identificado como el diario de Patrick Keeley, ingeniero ferroviario de la Ruta Sur entre Texas y California. Fechado en octubre de 1889, las últimas páginas describen su viaje hacia Apache Pass. La última entrada legible dice: «Algo anda mal. El vagón no pesa lo mismo. El aire se ha vuelto raro. Los soldados no hablan. Kate dice que no dormimos desde hace 2 días, pero no lo recuerdo.
Creo que estamos yendo hacia un sitio que no está en el mapa. La autenticidad del diario fue cuestionada, pero el estilo, la tinta y el tipo de papel coinciden con los de la época. Nadie sabe quién era Kate. No había mujeres en el convoy original, o al menos no en los registros oficiales. Desde entonces, múltiples reportes han surgido a lo largo de los años. Demasiados para ser coincidencia. Todos en la misma zona. Todos describiendo lo mismo. Un tren que se escucha pero no se ve. Un silbido a medianoche. Una figura militar parada junto a la vía que desaparece al acercarse. En 1936, un obrero ferroviario llamado Manuel Ortega reportó haber visto un tren pasar sin luces, silencioso, a través de un tramo sin rieles. Juró que vio un rostro en la ventana, sin ojos. Fue internado en un hospital psiquiátrico una semana después. Murió un mes más tarde. Su diagnóstico: trauma por deshidratación. Pero en su expediente, su doctor anotó a mano: sigue oyendo el tren. ¿Qué ocurrió realmente? Las teorías abundan. Ataque de forajidos del sur confederado, aún activos, que robaron el oro y desaparecieron por rutas ocultas hacia México. Corrupción militar, donde los mismos soldados vendieron el oro a escondidas y simularon una desaparición. Fenómeno sobrenatural, donde el tren cruzó un umbral entre mundos, atrapado en un ciclo eterno. Ocultamiento federal, con un transporte ilegal de oro que jamás debía ser descubierto, y por tanto fue borrado de los registros. Lo único seguro es esto: el tren desapareció. Nunca se recuperó un solo lingote, ni un solo cuerpo. Y el gobierno dejó de usar esa ruta poco después. En 1981, un grupo de estudiantes de arqueología de la Universidad de Arizona realizó una expedición no oficial en la zona. Encontraron rieles enterrados en la arena, perfectamente rectos, que no aparecían en ningún mapa ferroviario moderno. Cuando intentaron cavar más profundo, una tormenta de arena los obligó a retirarse. Una semana después, uno de los estudiantes desapareció durante una caminata en solitario. Su cuerpo nunca fue hallado, solo su cámara, con una única foto tomada en la noche. Una silueta alargada, parecida a un vagón. Hoy, los lugareños evitan pasar por Apache Pass de noche. Algunos lo llaman superstición, otros memoria colectiva. Los conductores de trenes modernos no se detienen allí, y algunos, fuera de grabación, admiten que bajan la velocidad al pasar por la zona, por si acaso. Porque hay cosas que la historia no explica: crímenes sin cuerpo, desapariciones sin sangre, y trenes que no deberían seguir pasando, pero lo hacen.